Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. Si quieres saber cómo era la burguesía durante la Revolución Industrial, has llegado al sitio perfecto, porque yo te lo explico. En el primer vídeo que dedicamos al movimiento obrero nos dedicamos a describir los importantes cambios que el mundo del antiguo régimen sufrió con la Revolución Industrial. La ciudad como centro del nuevo mundo y el estilo de vida cotidiana, sobre todo de las clases trabajadoras. Ahora vamos a ver un poco más el otro polo opuesto, el polo de la burguesía. Y vamos a ver primero de todo el origen de esa burguesía industrial del siglo XIX. Es una burguesía que surgió en la Inglaterra del siglo XIX, como podéis imaginar, como resultado de la Revolución Industrial. Una revolución industrial que significó el comienzo de una nueva era en la producción de bienes y que se hizo una sociedad mucho más eficiente gracias al uso de la maquinaria y de los procesos mecanizados, lo cual dio lugar a una nueva clase de industriales ricos, de burgueses industriales que eran conocidos por su fortuna, por su poder político y por la influencia en el comercio de la época. Esos ricos industriales acumularon enormes fortunas a través de la explotación de la fuerza del trabajo de los campesinos y trabajadores de la época. Empezaron a invertir sus fortunas en la industria, en la banca y en el comercio. Estas inversiones les permitieron obtener mayores beneficios y aumentar su riqueza. También aprovecharon su influencia para obtener favores políticos. Esto les permitió asegurar la adopción de leyes y regulaciones que protegían sus intereses. Esto también les permitió influir en la economía nacional, puesto que se fueron situando en centros de influencia cada vez más importantes. Esta burguesía también tuvo un papel crucial en la modernización de la economía y de la industria de la época, lo que llevó a un mayor crecimiento económico y una mejor calidad de vida para muchas de las personas que vivían en esa época. Vamos a ver un poco la escala de esta burguesía y vamos a empezar por la pequeña burguesía o lo que llamamos clases medias. A finales del siglo XIX, la clase media inglesa estaba compuesta principalmente por profesionales como abogados, médicos, comerciantes, industriales y académicos. Esta clase media, aunque no era lo suficientemente rica como para ser considerada de la alta burguesía, estaba cada vez más cerca de alcanzar un estatus de clase más alto. Recordar que en esta nueva sociedad capitalista, a diferencia del antiguo régimen, el lugar que ocuparás dentro de la sociedad estará marcado por la cantidad de riqueza y de dinero que tienes. A medida que la clase media se hacía cada vez más rica, comenzaron a adoptar los estilos de vida de la clase alta, como vestirse con ropa de lujo, viajar por el mundo y asistir a cenas y fiestas. Esa clase también se esforzó por encontrar trabajos mejor remunerados, lo que les permitió ascender socialmente. Hay que entender que a finales del siglo XIX la pequeña burguesía también había mejorado su situación. El otro gran grupo de aquí era la alta burguesía, los que tenían dinero de verdad, ¿no? La alta burguesía era una clase privilegiada de la sociedad. Recordar que algunos de los nobles se habían reconvertido como alta burguesía, estaban formados por la nobleza, los llamados la gentry, los terratenientes, los comerciantes ricos, los banqueros prominentes, etcétera, etcétera. Estas familias poseían una gran cantidad de riqueza y tenían una gran influencia en la vida política, social y económica de la época. Muchos de los miembros de esta alta burguesía eran propietarios de grandes extensiones de tierra. Recordar que mucha de esta burguesía industrial tiene sus raíces dentro de la burguesía agraria. Esos terratenientes controlaban una gran cantidad de tierras y tenían el poder de determinar el destino de la economía y la vida de los campesinos. La alta burguesía también poseía una gran cantidad de bienes raíces, de industria, de comercio. Eran los ricos de la época. Se convirtieron en la base estos bienes del poder económico de esta clase social.
Muchos miembros de la alta burguesía desempeñaron además un papel importante en la vida política inglesa, por ejemplo. Esas familias eran parte del Parlamento y eran responsables de formular y aprobar leyes que afectarían a toda la nación. La nobleza también era muy activa en la vida social de la época. Las familias de alta burguesía eran parte de la aristocracia y estaban implicadas en los eventos sociales y en la vida cultural inglesa. La alta burguesía inglesa del siglo XIX tenía un estilo de vida muy lujoso. La mayoría de las familias tenían grandes propiedades como castillos, palacios y jardines. También poseían una gran cantidad de caballos, de carruajes, tenían una variedad grande de sirvientes. Esa clase social desempeñó un papel importante en la política, como hemos dicho, y en la economía, porque disfrutaba de un estilo de vida lujoso y disfrutaba de una variedad de lujosas comodidades. Es la época del lujo, sobre todo. La idea, además, muchos de estos burgueses, estaban profundamente relacionados con la idea del progreso, de que el progreso del ser humano sería infinito, que nos llevaría a una mejora económica, y estaban interesados en un avance tecnológico, en un aumento de la producción industrial, en la modernización de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué permitió? Pues permitió aprovechar las oportunidades que les ofrecían para aumentar su riqueza y mejorar el estatus social. La burguesía fue uno de los principales motores del cambio durante la Revolución Industrial. Pero vamos a ir un poquito más abajo al desarrollo de cómo vivía en la vida cotidiana esta clase dominante de la Revolución Industrial. Pues esa clase dominante, que ya hemos dicho que se dedicaba a la industria, al comercio y a la agricultura, lo que les ofrecía una estabilidad económica, tenían muchos lujos, como viajes, moda, entretenimiento o educación, y además esa burguesía se destacaba en el ámbito artístico y social y político. Muchos de estos burgueses se dedicaron a pagar artistas para que les hicieran cuadros o les escribieran obras literarias, obras de arte, y además se dedicaron a crear asociaciones sociales y respaldar partidos políticos. En resumen, la burguesía del siglo XIX gozaba un nivel de vida económico cómodo y próspero que les permitía disfrutar de esos lujos, ¿no? Ese estilo de vida opulento y ostentoso de la burguesía industrial, era una clase de personas que tenían a su disposición, como ya hemos dicho, gran cantidad de lujos y los mejores servicios. Estaban relacionados con las mejores escuelas, los mejores hospitales, los mejores hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo era la casa de un burgués? La casa de un burgués o de la burguesía o la casa burguesa del siglo XIX estaba compuesta por una serie de habitaciones, más de una evidentemente, y más de dos y más de tres, que reflejaban la posición social de los ocupantes de esa casa. Es decir, cuanto más grande, cuanto más dinero, más habitaciones, ¿no? ¿Qué incluían estas habitaciones? Salones, comedores, cocinas, dormitorios, estudios, salas de baile, bibliotecas, almacenes, absolutamente de todo. La casa también contaba normalmente con un jardín para disfrutar, de paseos por parte de los residentes. Y el diseño de la casa, como ya os podéis imaginar, es lujoso, con muebles de lujo, ornamentos, alfombras y pinturas importantes. Las familias burguesas también contaban con empleados que realizaban las tareas domésticas como la limpieza, la preparación de comidas y el cuidado de los niños. Esta estructura reflejaba la riqueza o el poder de las residencias. Quien tenía más riqueza, tenía más sirvientes, tenía más grande la casa y tenía más lujo normalmente. En cuanto a la alimentación, que es otro aspecto importante de la vida cotidiana, hay que decir que la alimentación de la clase burguesa estaba basada en alimentos caros para la época, ¿no? Sobre todo alimentos obtenidos a partir de la tierra y del mar. Los alimentos más comunes eran cereales, carnes, pescados, frutas, verduras, lácteos, huevos. Es decir, que
tenían una gran cantidad de comida y variada, ¿no? El menú de las clases altas solía ser más variado, con alimentos como ostras, caviar, pato asado, platos de caza, marisco, mientras que las familias burguesas solían comer al menos 3 comidas al día, y muy a menudo servían postres ricos y dulces. Es decir, que las comidas se componían de varios platos, de unos entrantes, de unos segundos, de unos terceros, de unos postres, etcétera, etcétera, ¿no? Los utensilios de cocina de estas familias se asemejaban bastante ya a los que tenemos en la actualidad, donde digamos que mientras que los campesinos eran mucho más rudimentarios. ¿Qué incluía eso? Pues ollas de hierro, sartenes, cuchillos, tenedores. La comida se solía servir en platos de porcelana y vajilla fina, ¿no? El comedor era considerado el centro de la casa y se decoraba con muebles caros, alfombras y cuadros. Es un sistema, si en algún sitio se ostentaba algo, era especialmente en la comida, porque en esta época comer bien era una cosa, que era signo de riqueza, ¿no? En cuanto a las formas de vestir, la burguesía europea del siglo XIX mostraba su riqueza y el estatus también a través de las formas en las que se vestían. Eso que incluía vestidos elegantes y la moda para las mujeres con marcados corsés, colores muy brillantes y trajes a juego para los hombres con chaquetas largas y detalles como botones dorados, etcétera, ¿no? La moda cambió con el tiempo, con los diseñadores influenciando la forma en que la gente se vestía. Hay que tener en cuenta que también la moda fue influenciada por la cultura, con diferentes estilos desarrollados en diferentes países, ¿no? La ropa era una forma de destacar entre la clase media de la época, y la forma de vestir a menudo reflejaban el estilo de vida y el gusto por la clase alta, ¿no? Es decir, cuanto más camisas tenías, más trajes tenías, más prendas de vestir tenías, más rico eras, ¿no? Otra cosa interesante es cómo se divertía la burguesía en el siglo XIX. Pues disfrutaba de una variedad de formas de diversión, desde deportes como la equitación, el ciclismo, hasta actividades como los bailes, las visitas a teatros y restaurantes y los salones literarios, ¿no? Los bailes se realizaban en grandes mansiones y era la forma más común de socializar entre la clase alta, ¿no? El ciclismo, por ejemplo, se convirtió en una de las actividades favoritas de la burguesía, y los salones literarios, en esos salones se celebraban con frecuencia reuniones para discutir temas intelectuales, etcétera, ¿no? Reuniones culturales, de viajes, etcétera. Los restaurantes también eran un lugar de diversión y la socialización, y los teatros ofrecían una gran variedad de entretenimiento, desde las óperas hasta las comedias. Por lo tanto, la burguesía en la Europa del siglo XIX disfrutaba de una variedad de actividades para divertirse muy amplia. Dentro de esos sitios habría que destacar especialmente los cafés o salones de té, en donde la burguesía se reunía para socializar y discutir temas relevantes. Reuniones sociales eran la forma fundamental para mantenerse al día del mundo de la política, de la economía, de la cultura, de los chismorreos. Y esos cafés eran lugares para discutir ideas innovadoras, escuchar música, jugar a juegos de mesa y relajarse. Esas reuniones sociales también ayudaron a la burguesía a establecer conexiones comerciales, relaciones amorosas y a formar amistades. Los cafés se convirtieron en un lugar íntimo para los hombres y las mujeres de la burguesía para reunirse y compartir opiniones. Esto es, en resumen, el resumen de un nuevo estilo de vida que ha llegado hasta nuestros días. El estilo de vida burguesa, el estilo de vida capitalista, que será en definitiva el estilo en el que se basará todo el progreso económico de la revolución industrial y la sociedad de consumo. Una sociedad de clases
cuyo único valor dentro de la escala social era el dinero. La cantidad de dinero que poseía una persona será lo que determinará en este momento su escalafón social. En el próximo vídeo veremos cómo son los inicios de las organizaciones obreras y cómo el proletariado consigue eso que se ha venido a llamar la conciencia de clase. Si quieres saber más sobre el tema, ya sabes que en Educahistoria estamos para explicártelo. Por eso esta serie se llama Yo te lo explico. Educahistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia.